Hola amigos, saludos a todos. Ahora vamos a desenmascarar a la falsa y diabólica Virgen María de los católicos romanos y veremos que no es la misma María de la que habla la Biblia. Primeramente, vemos que María, la de la Biblia, se llamaba únicamente María y era judía. Y el apóstol Pablo siempre se refería a ella como la Madre del Señor. Y María nunca vistió como la pintan los católicos romanos, con manto y con corona, y nunca la exaltaron, ni siquiera el Señor Jesús. En el libro de Mateo 12:47 dice, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y en el versículo 48 Jesús dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquí vemos que Jesús no la exaltó ni se le hincó, antes la desconoció, porque en el versículo 50 dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, hermana y madre. Ahora bien, podemos ver también en las bodas de Canaán, en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 3, María le dijo, no tienen vino. Y en el versículo 4, Jesús le contestó, ¿qué tienes conmigo, mujer? Note cómo no le dice madre. Jesús nunca le llamó madre a María. Los apóstoles sí decían la madre de Jesús. Únicamente Jesús le llamó madre en el libro de los Salmos. Pero esto era una profecía que Jesucristo cumplió porque el verbo no se había encarnado todavía en el tiempo que Salomón se escribió el libro de los Salmos. También podemos ver en el mismo libro de Juan, capítulo 19, 26, que ya para morir el Señor, Jesús dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo, refiriéndose al apóstol Juan que ahí estaba a un lado. Porque el versículo 27 dice, después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Por eso les digo que Jesús siempre la llamó mujer. Sin embargo, el católico siempre le llama a ese ídolo diabólico nuestra madre. Si ni Jesús la llamó así. Ahora veamos qué nos dice el Salmo 69:9. Eso dice la Biblia católica, pero si leen la Reina Valera es versículo 8. Salmo 69:9 nos dice, me volví como un extraño a mis hermanos y un desconocido para los hijos de mi madre. Noten cómo es una profecía. Ahí le está diciendo los hijos de mi madre, o sea que sí tuvo más hijos. Y esta profecía se cumplió en el libro de Juan 7:3, que dice, sus hermanos le dijeron, no te quedes aquí, vete para Judea, para que también tus discípulos de allí vean las obras que realizas. Y en el versículo 5 dice, sus hermanos hablaban así porque no creían en él. Ven cómo dice bien claro sus hermanos. Ahora veamos qué nos dice Mateo 1:24. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Aquí vemos que la recibió como esposa. Y si la recibió como esposa, tuvieron que vivir como pareja. Y en el versículo 25 nos dice, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo. Ahora, les voy a aclarar un punto, que en este versículo, esto dice la Biblia católica, pero si leen la Biblia Reina Valera, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y también aquí hay dos cosas que hay que aclarar. Primero, en el capítulo 4:1 de Génesis dice, conoció a Adán a su mujer y dio a luz a Caín. Cuando la Biblia dice conocer a una mujer, se refiere a tener sexo con ella. Y segundo, cuando la Biblia habla de primogénito, no quiere decir que fue el primero en nacer, o que fue el único, y después ya no hubo más. Leamos Génesis 41:5, dice, José tuvo dos hijos de su esposa, y en el versículo 5 dice, el primero lo llamó Manasés,
y al segundo lo llamó Efraín. Note aquí que el primero en nacer fue Manasés, y le nombró primogénito, y no fue el único, porque después nació Efraín, que fue el segundo. Salmo 69:9 nos dice: me volví como un extraño a mis hermanos, y un desconocido para los hijos de mi madre. Noten cómo es una profecía. Ahí está diciendo los hijos de mi madre, o sea que sí tuvo más hijos. Y esta profecía se cumplió en el libro de Juan 7:3, que dice: sus hermanos le dijeron, no te quedes aquí, vete para Judea, para que también tus discípulos de allí vean las obras que realizas. Y en el versículo 5 dice: sus hermanos hablaban así porque no creían en él. Ven cómo dice bien claro, sus hermanos. Ahora veamos. Y en el libro de Jeremías 31:9 dice Dios: Efraín es mi primogénito. Y también en el libro de Apocalipsis 1:5 leemos: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Y ya sabemos que el Señor Jesucristo no fue el primero en morir. Antes de él muchos murieron, y después de él también. Ahora veamos los hijos de María. En el libro de Mateo 13:55 dice: ¿no se llama su madre María y sus hermanos José, Simón y Judas? Y en el versículo siguiente dice: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Y en el libro de los Hechos 1:14 dice así: María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Y en el libro de Gálatas 1:19 dice Pablo: cuando subí a Jerusalén, no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. Y en el libro de Juan 12:12 nos dice: descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Aquí Pablo distingue a los hermanos hijos de María y discípulos de Jesús. Les digo esto porque los católicos dicen que hermanos de Jesús se refiere a creyentes, no a los hijos de María. Y para esto citan Génesis 3:8, que dice: Abraham dijo a Lot: no haya altercado ahora entre nosotros, porque somos hermanos. Y ya se sabe que Abraham era tío de Lot. Por eso dice el católico que cuando dice la Biblia hermanos, son seguidores de Cristo. Pero no hay interpretación más diabólica que decir esto, porque Jesús y Pablo siempre distinguieron entre hermanos de Jesús y sus discípulos. Jesucristo nunca llamó hermanos a sus seguidores, siempre los llamó discípulos. Veamos unos cuantos versículos. Mateo 14:26. Los discípulos viéndole andar sobre el mar. Y el capítulo 19:25 del mismo libro dice: sus discípulos oyendo esto se asombraron. 27:57. José habría sido discípulo de Jesús. Y en Marcos 6:41 dijo Jesús: partió el pan y dio a sus discípulos. Y en el 9:31 enseñaba Jesús a sus discípulos. Lucas 6:13 llamó a sus discípulos y escogió a 12. Y en Juan 8:31, si permanecieren en mí, en mis palabras sois mis discípulos. Y hay muchos más versículos que hablan de los discípulos del Señor. Pero con estos que leímos nos damos cuenta que la diferencia de hermanos y discípulos de Jesucristo, hay mucha diferencia. Entonces nos damos cuenta que María sí tuvo más hijos e hijas. El versículo más aterrador para los católicos es el Salmo 69:9. Y si lo leen en la Reina Valera es el 69:8. Bueno, me despido de ustedes y nos vemos en el próximo video.